El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, te bendigo en esta hora y te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de poder hablar de tu palabra. Señor, que pueda contribuir esta, Señor, en la vida de aquellos que hoy quieren escucharla y que puedan ser cambiadas todas las estructuras que impiden la relación contigo, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra. Y en el libro del profeta Oseas, capítulo 11, del versículo 1 al 12 nos dice: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín. Porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. El Señor rugirá como león, y ellos los seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente, vendrán desde Egipto, temblando como aves, vendrán desde Asiria, temblando como palomas, y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Efraín me ha rodeado de mentiras, y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Para tal oficio, tal ofrenda? La Biblia presenta dos personajes de una misma familia con dos diferentes oficios y con dos ofrendas diferentes: Caín y Abel, hermanos entre sí. Dice la Biblia que Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra, lo cual puede encontrarlo en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 2. Ambos personajes honraban a Dios con el trabajo y con su fruto, lo que debe ser un ejemplo hoy en día. Pero aunque eran hermanos, el fruto de su corazón era totalmente opuesto el uno del otro, cuando de ofrecer a Dios se requería. Dice la Escritura que, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Esta aprobación y reprobación de parte de Dios a uno y a otro produjo en Caín el enojo y la envidia contra su hermano, acarreando tremendas consecuencias para su vida espiritual. Nos enseña este pasaje varias reflexiones. Primero, que no importa el tipo de trabajo que realicemos, porque el trabajo dignifica al hombre ante Dios. Segundo, que lo que importa a Dios es lo bueno que hay en el corazón del hombre para ofrecerlo, porque dice la Biblia:
porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Y la ofrenda de Caín fue una necedad de su parte para con Dios, porque dio quizá de lo peor del fruto de la tierra, o quizá fue el mejor fruto de la misma, pero la mala gana y la irreverencia con la que ofreció fue un mal fruto de su corazón. Tercero, que no podemos envidiar ni enojarnos con el prójimo ni con Dios cuando nuestros actos malos no se parezcan a los buenos actos de nuestros semejantes, porque esto merece el reproche de Dios. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cuarto, que no es verdad que lo malo de Caín consistió en no ofrecer, como su hermano Abel, sacrificios de ovejas, en lo cual se agradó el Señor, sino que el hecho en sí consistió en la arrogancia de Caín en ofrecer por el mero hecho de ofrecer, mientras que Abel fue humilde en ofrecer lo que tenía con todo su corazón. Todo lo anterior nos lleva a concluir que las malas ofrendas que hagamos a Dios nos proyectarán como personas cabizbajas, como Caín. En cambio, el fruto de un buen corazón dará a Dios la mejor ofrenda, que nos hará mirar hacia Él con la frente en alto. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. La gran mayoría de las melodías del mundo contienen en su composición vivencias que generalmente son la realidad de quien las escribe. Algunas de ellas están construidas sobre la base de la amargura y el resentimiento. Citaremos la siguiente: compasión no quiero, quiero amor sincero. Compasión no quiero, será mejor que yo te olvide. Compasión no quiero, quiero mejor tu indiferencia. Compasión no quiero, será mejor que me aleje de ti. Precisamente quiero compartir un mensaje que incluye este término, que es un atributo de Dios, cuando de compasión se trata. Debo definir el término compasión. En la Biblia es una cualidad divina y a la vez humana, pero este vocablo es traducción de los vocablos hebreos hamal y rahmin, que también se traducen como piedad, perdonar, apiadar, misericordia, etc. De manera que compasión, piedad y misericordia pueden considerarse como sinónimos. Pues bien, ahora que conoces lo que es el significado de compasión, y cuando de compasión se trata, número 1, Dios nos llama de Egipto, es decir, nos llama del mundo. Nos dice la Escritura: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí, ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Dios llamó a su pueblo de Egipto, porque era en Egipto donde estaban bajo la esclavitud, bajo la tiranía de ese rey maquiavélico como Faraón. Y el pueblo de Israel anduvo bajo esclavitud de un faraón que no conocía a Dios, y por tal razón los beneficios de los que gozaban en época de José se perdieron en su totalidad. Nos dice la Escritura en el libro de Éxodo: y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón
Las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesén, eran estas ciudades. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Dios nos llama de Egipto, es decir, del mundo, siendo aún jóvenes. Nos dice la palabra que el Señor llamó a Israel cuando era un niño, es decir, cuando apenas comenzaba su vida espiritual, cuando apenas comenzaban a conocer los milagros y prodigios que solamente eran dados para ese pueblo en el cual el Señor hallaba contentamiento. Una excusa de las personas que no conocen a Dios es aplazar su arrepentimiento y aplazar la gracia que trae el perdón de sus pecados, basando en esa actitud errónea de que solo cuando alcancen una edad madura será la ideal para tomar la mejor decisión de poder instaurar una nueva relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo en nuestro favor al morir en la cruz del Calvario para librarnos de la muerte eterna. El apóstol Pablo, convencido de que el mundo debe conocer esta gran verdad, declaró, inspirado por el Espíritu Santo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora, amigo mío, es el tiempo aceptable, ahora es el día de la salvación. No dejes, como el pueblo de Israel, pasar el tiempo para que el Señor se aflija, para que el Señor se sienta triste y tenga que tomar la decisión que tomó con su pueblo. Dios nos llamó desde la eternidad, desde el vientre de nuestra madre, para que vivamos para Él. El salmista dijo: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Joven amigo mío, si estás pasando una dificultad, no dejes para mañana lo que debes de hacer hoy en Cristo Jesús. Si estás pasando aflicción por causa de tu pecado, por situaciones que Dios te ha hablado muchas veces a través de personas, a través de tu familia o a través de la misma palabra, tienes que decidirte hoy, porque hoy es el día, joven, que el Señor quiere aceptar de tu vida para la salvación. Él se puso triste porque desde muy joven llamó a Egipto su pueblo amado, pero el Señor los sedujo con cuerda de amor y ellos no quisieron entender, porque fueron hijos descarriados, nos dice la Biblia. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. La idolatría, la mirada en aquellos que no pueden salvar nuestra vida, la mirada en cosas que a veces creemos que son las mejores, son las que Dios no quiere que tengas en tu corazón. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios siempre ha estado interesado en buscar al pecador para hacerle volver en sí de su pecado. En el huerto del Edén, su infinito amor fue expresado cuando ellos huían de su presencia para tratar de ocultar su pecado, puesto que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 3, del versículo 7 al 14, lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una buena pregunta
para cuando estés en pecado, para cuando estés tratando de huir de las circunstancias en las cuales tú mismo te has metido. El Señor le dijo: has comido del árbol de que te mandé no comieses. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol que yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ellos, Adán y Eva, se descarriaron del camino de Dios y eligieron las curvas peligrosas de la serpiente astuta, quien los apartó del Señor. Recuerde muy bien que el camino que nos lleva a la salvación es recto en Cristo Jesús, y el camino de la propuesta de Satanás es un camino de curvas y bien peligrosas. Si te detienes a pensar cómo es que se arrastra la serpiente, te darás cuenta que ella se arrastra en forma de curvas, y todas esas curvas es para encantar tu vida, y en esas curvas puedes encontrar el descarrilamiento de tu vida. Hay personas que, para justificar sus actitudes pecaminosas, cuando son descubiertas y puestas en evidencia, tratan de imputarle su pecado a la socia o el socio de sus fechorías, diciendo: no, fue que fulano o fulana me obligó a hacerlo. Y dicen: no, fue que me sedujo a tomar el dinero. No, fue que... y tantas excusas más. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Puesto que la paga del pecado, amigo mío, es muerte, debes decidirte a tomar la mejor decisión en Dios para tu vida, porque Dios te ha estado llamando con insistencia. No te alejes más de Él. Entrega tu vida al Señor, porque cuando de compasión se trata, Dios nos llama de Egipto, tomándonos de su mano para guiarnos, aunque ignoremos de su protección. El versículo 4 nos dice: lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor, le quité de la cerviz el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarnos. La terquedad es la peor ceguera para no ver la salvación de Dios, pero también es el peor cerumen de nuestro oído cuando no se quiere escuchar su llamado y mirar hacia su trono. Amigo mío, ¿hacia dónde has estado mirando y de qué mano te has estado conduciendo? Cuando de compasión se trata, número 2, Dios nos seduce con su amor. Dice la Biblia que con cuerdas de amor estaba seduciendo a Israel, y con ternura estaba tratando de hacerles entender su palabra. Y esto mismo se cumple hoy en el Nuevo Testamento, cuando nos dice la Escritura en Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerda de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios nos seduce con su amor para darnos el alimento que necesitamos. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos su comida. Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Jesús, cuando enseñó acerca del alimento que había disfrutado el pueblo de Israel como provisión milagrosa de Dios en el desierto, les llevó por medio del diálogo a que entendieran cuál alimento es mejor, si el alimento material o el alimento espiritual, que no solo mantiene el cuerpo, sino que también lo salva. Tanto el maná como el pan que descendió del cielo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, son necesarios y definitivos para la salvación del hombre, y esto solamente, tan solo lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Él dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Él te está invitando a que disfrutes su suculento banquete. Ven, amigo mío, y come de él, porque Dios te está seduciendo con su amor en Cristo Jesús para que no vuelvas al mundo del pecado. El Señor estaba diciéndole al pueblo esta gran verdad, porque en el mundo del pecado está Satanás como príncipe, y dice la Escritura: no volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. Es decir, Satanás es el príncipe de este mundo, y Dios quiere que pongan la mirada en el príncipe y en el Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Egipto es símbolo del pecado y tiene un rey que se llama Satanás, y allí también es donde caeremos en la espada de sus malos consejos. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Cuando no obedecemos al Señor, caeremos en la espada del pecado. Debemos prestar atención a lo que nos aconseja la palabra de Dios y ponerla por obra, desechando
toda impureza que está en el mundo, nos dice la Biblia, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Debemos examinarlo todo y verificar qué es lo que el mundo nos ofrece y atesorar lo que el Señor nos manda. El apóstol Pablo nos lo dejó consignado de la siguiente manera: examinadlo todo, retened lo bueno, porque es en el mundo donde existe rebelión contra Dios, y este pueblo se había rebelado diciendo la palabra: mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre, por eso aunque me invoquen, no los exaltaré. El estar aferrado a los actos del pecado que atentan en contra de nuestra relación con Dios es igual que creer que existe una raíz de iniquidad que solo con el arrepentimiento puede ser perdonado. Israel sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero igual le daba en pasar por alto los mandamientos de Dios. Querían congraciarse de manera religiosa con Él, llamándole el Altísimo, pero su corazón estaba lejos, muy lejos de Él, y por eso en sus actos no enaltecían la personalidad de Dios. Y el que sabe hacer lo bueno, dice la Biblia, y no lo hace, le es pecado. Donde solo existe también en ese mundo el abandono del hombre y no el de Dios. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Admá. Yo no podría abandonarte como a Sebollín. El Señor no quiere abandonarnos, sino que quiere compadecerse de nosotros. Finalmente, cuando de compasión se trata, debe reunir este último aspecto. Número 3, Dios quiere compadecerse de todos nosotros. Él dice: yo no podría abandonarte como a Sebollín. Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, nos dice la palabra del Señor, porque no es un Dios de condenación. Dentro de mí, dice Él, el corazón me da vuelcos y se conmueve mis entrañas, pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios santo, y no atacaré la ciudad. Dios no envió a Jonás a proclamar la condenación de Nínive, que era una ciudad mala y perversa, sino a proclamar su salvación con la condición de un verdadero arrepentimiento. Dios no te condena. Dios no envió a su Hijo Jesucristo para destruir al pecador, sino para destruir el pecado que hay en él, si éste también decide recibirle en su corazón como su Señor y Salvador personal. El mismo Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y en esos estás tú y está mi vida y toda la humanidad, porque Él tiene un mejor camino para nosotros. Dice el versículo 10: el Señor rugirá como león y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente, vendrán desde Egipto temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas, y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Sea Dios veraz, dice la Biblia, y todo hombre mentiroso. Dios está interesado en cambiar toda mentira del diablo que hay en la persona, porque cuando habla mentira, Satanás de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice el mismo Jesús: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En conclusión, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Si estás con deseo de la compasión del Señor, debes entregar tu vida al Salvador del mundo y decirle con sinceridad: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Reconozco que tú me has seducido con cuerdas de amor y con la ternura de tu corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la salvación y séllame con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Y te doy gracias, Señor, por amarme con amor eterno. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.